saludos a toda la comunidad de corporativos y emprendedores de aquí del ecosistema. Y pues la idea es compartir buenas prácticas, casos. Hoy tenemos un par de speakers de renombre y con mucha experiencia en temas de ciencia de datos. Así que, nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Muchas gracias aquí por recibirnos en la casa del Digital Hub. Yo traigo una pequeña presentación con la que me gustaría romper el hielo. Ya vi varias gente en la llamada que hace preguntas bien difíciles, entonces qué bueno que más o menos ahí traigo una presentación. Saludos a mis maestros de la maestría también, que aquí están algunos presentes. Entonces, les cuento que aquí en Atlas nos encargamos y nos entretenemos muchísimo con toda esta comunidad analítica de la cual también Lalo ahorita estaba platicando. Yo soy un apasionado de usar R, de usar IBM Watson, de usar Power BI. Y pues el día de hoy, dentro de lo que quiero destacar, quiero platicar mucho de cómo en el equipo de Atlas, donde desarrollamos soluciones de Analytics, pues usamos algunas de estas herramientas para poner en práctica Business Intelligence. Y si tú has tenido esta espinita de para ti o para tu negocio, poder utilizar Business Intelligence, pues a lo mejor las conclusiones de esta charla te van a poder platicar a ti. ¿Qué hacemos en Atlas? También un poco para que sepas, hacemos mapas de inteligencia, reportes automatizados, dashboards, y también tenemos un acompañamiento que llamamos Academy. En realidad lo que hacemos es transformar datos en decisiones de una manera ágil y sencilla, y hay mucho tras bambalinas en cada una de estas plataformas y mucho de Business Intelligence. Entonces, quiero empezar poniendo algo en la conversación para romper el hielo. Traigo un pequeño video para saber en qué nivel andamos. Y este video tiene que ver con un video de un caso de uso de una compañía que seguramente ustedes no consumen porque es una compañía de hamburguesas. Y aquí se ve que todos son muy fit, los veo muy delgados a los que tienen la cámara prendida. Pero me gustaría que traten de detectar qué analítica hay detrás del video que vamos a ver. Y ahorita platicamos entonces. Listo, corre video producción. 3, 2, 1. 2 years later, Steve Easterbrook came on as CEO to help reverse course by pushing McDonald's to take its next big tech leap. So far, his plan seems to be working. At some locations, orders placed on the McDonald's app are automatically prepared the moment a customer comes within 300 feet of a store. Over in the drive-thru lane, the company is testing technology that can scan your license plate and suggest food based on previous orders or shape the menu based on the day's weather. From touchscreen kiosks inside the stores, diners can customize their burgers into thousands of different variants. McDonald's is adopting the approach of Amazon, Facebook, and Google by using technology to personalize the consumer experience. Powered by this data, it's not crazy to expect that McDonald's will someday know that you want a Big Mac without onions, large fries, and an Oreo McFlurry, even before you do. Excelente. Entonces, ¿se escuchó bien, no, Coco? ¿Todo bien? Todo bien, todo escucho muy bien. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, ayúdenme, pongan en el chat qué tipo de analítica identificaron en el video. Es un video en el que esta compañía de hamburguesas se dedica en el drive-thru a poder detectar por placas a los clientes que visitan una vez, dos veces, tres veces. El cliente no tiene que responder una encuesta, ya lo puede detectar. Después hay algo de sugerencias, ¿no? En el menú. También hay un tema de que si hace calor, a lo mejor te recomiendan un cafecito. Digo, si hace calor, te recomiendan una malteada helada. Si hace frío, un cafecito. ¿Qué tipo de analítica hay detrás de ahí? Pónganme en el chat qué tipo de analítica detectan. Un poco viendo estas respuestas, quiero saber qué tanto profundizar en un caso o en el otro. Entonces, si me pueden ayudar ahí capturando en el chat, sin miedo. ¿Qué tipo de analítica? Prescriptiva, incluso cognitiva, me parece bastante adecuado. Se ve que le sabes, Eric. Modelos supervisados con árboles de decisión, clasificatorio o regresión, ¿qué será? Visión computacional para poder convertir las placas en texto y poder identificarlo como si fuera un código de barras. Muchísimas gracias, Walter. ¿Qué más? ¿Qué más se les... ¿Hay alguien más que quiera participar? Entonces, McDonald's, al igual que muchas compañías de manufactura, del sector salud, del sector financiero, está utilizando lo que le llamamos inteligencia de negocios, traducida con técnicas de ciencia de datos, con técnicas de estadística, con técnicas de ingeniería, pero detrás de eso, pues en realidad hay como que muchas veces una confusión
entre dónde cae una y otra. Y me gustaría mucho por primera vez mostrar este modelo. Este modelo lo estaba reservando para una explicación con inversionistas, y es que es bien importante en esta venta interna, ¿no? Tratar de entender dónde estamos parados. Entonces vamos a ponernos en el mismo piso de entendimiento qué es la inteligencia de negocios y de qué es primo o de qué es prima, porque se parece muchísimo a la analítica, la ciencia, etcétera. Entonces, si yo tuviera en un eje el negocio y en otro eje los datos, vamos a suponer que son polos opuestos, y en un eje el futuro y en otro eje el pasado, vamos entonces a empezar a tener un mapeo, en donde lo primero que les puedo contar es que entendamos la analítica de negocios como el estudio de uso de datos y métodos de análisis, ¿no? Normalmente se ha hecho siempre en el negocio, por eso desde el pasado hacia el futuro ya está, y siempre nos ayuda a generar estas planeaciones. Oye, ¿cuánto me fue el año pasado? ¿Cómo cumplí o no cumplí el presupuesto? Después tenemos la parte del análisis de datos. Y si un día quieren diferenciar entre análisis de negocios y análisis de datos, podemos entender el análisis de datos como algo que contempla otro tipo de información, ¿no? Cualquier otro tipo de dato, ¿no? Aquí nos están mostrando también los de McDonald's un poquito los datos del clima, por ejemplo. En el caso a la izquierda, el típico caso de análisis de datos a mí me encanta ver es cuando estás tratando de calcular tu participación de mercado, porque esto te hace ir a buscar ahí afuera muchos proxies, ¿no? Muchos, digamos, fuentes secundarias de investigación, y en análisis de negocio podría ser algo muy relacionado a tu presupuesto, ¿no? Cómo estás, de cierta manera, por cada peso que ingresas de la compañía, de dónde viene esa línea de ingreso. Entonces, cuando analizamos dentro de datos del negocio, podemos contemplar como si es analítica de negocios y por otro lado analítica de datos. Ahora vamos a hablar de Business Intelligence. Si se fijan en esta matriz, aquí la propuesta es que Business Intelligence no es tan del futuro, ¿no? O bueno, no es tan del futuro hablando de una manera relativa. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que hay más cosas como Machine Learning y cosas un poquito más futurescas. Pero en Business Intelligence es toda esta colección de herramientas, es decir, no es una sola artefacto, una sola herramienta, ¿no? Es una colección de herramientas que las empresas pueden servir desde el almacenaje de información, desde cómo acceder y sobre todo analizar información para tomar decisiones súper estratégicas, ¿no? Es un campo de estudio que combina la ciencia de datos y también los negocios, ¿no? Y particularmente vamos a quedarnos con esa definición para fines del ejercicio de hoy. También está la ciencia de datos, y esta ciencia de datos no es que necesariamente sea súper distante de lo que es Business Intelligence, pero realmente la ciencia de datos nos ayuda a extraer información, utilizar técnicas estadísticas y matemáticas un poquito más avanzadas que la media, la moda y la mediana, ¿no? Vamos a empezar a hablar de regresiones, de correlaciones, vamos a empezar a enfocarnos muchísimo en la calidad del dato, ¿no? Que era algo que ahorita también Lalo comentaba, ¿no? Y vamos a hablar muchísimo de cómo enviar un modelo a producción, ¿no? Un modelo productivo que pueda ser escalable y que realmente le pueda traer una solución a un problema recurrente a la empresa, como el mantenimiento preventivo, como la asignación de precios, como la segmentación de mercado, entre otros casos súper específicos. Por ejemplo, si habláramos de inteligencia de negocios, un caso muy sonado podría ser empezar a identificar el KPI de overhead, ¿no? En una compañía, es decir, en el departamento de RH yo quiero saber el conteo de personal que existe por planta, porque yo necesito crecer de 2 a 3 jornadas. Entonces, si yo tuviera que hacer esa nueva reasignación, yo tendría que tomar algún principio de indicador de, oye, ¿cómo está mi overhead? ¿Dónde necesito contratar más gente? ¿Dónde tengo más ausencias, más rotaciones? Y todo esto lo puedo monitorar en una plataforma de Business Intelligence como un Power BI, un Tableau o un Google Data Studio, un Looker, por ejemplo. Del lado derecho, algo más de ciencia de datos. Puse un ejemplo que encontré por ahí en LinkedIn hace unos tiempos, no hace 13 minutos, no sé por qué dice ahí, fue hace rato. Pero, por ejemplo, el clásico modelo de pedido sugerido. Entonces, Arca es una compañía que entrega productos, ¿no? En tiendas abarrotes, en changarros o en tiendas de barrio. Y muchas veces el tendero o la tendera, es decir, quien está responsable de la tienda, no necesariamente pues sabe cuánto debería comprar, ¿no? Oye, compra el blister completo, necesita aceptar o no la promoción, ese nuevo lanzamiento le va a ir bien. Entonces, todos estos tipos de preguntas pueden ser resueltas, ¿no? O pueden ser soportadas con un modelo, ¿no? De pedido sugerido. Y este modelo de pedido sugerido seguramente va a tomar en cuenta variables históricas, como cómo se ha comportado el último lanzamiento, cómo te fue en el entorno y en ese mismo barrio, cuánto está comprando la gente de qué producto, y si eso tú ya lo tienes catalogado, y también pues en tu canal de distribución qué tanto se está como impulsando, ¿no? Entonces son algunas de las preguntas que se pueden responder en el tema de ciencia de datos.
Ahora vamos a seguir incrementando un poco el entendimiento. Ya platicamos de qué, de análisis de negocio, que es lo más básico, pero ya estamos hablando de cosas del futuro, analítica de datos, inteligencia de negocios y ahorita vamos a tocar la parte de ingeniería de datos. En ingeniería de datos, ¿qué significa? Son todas estas herramientas que al final de cuentas nos van a habilitar la construcción de una infraestructura para poder procesar datos y asegurarnos que la calidad esté a la correcta y esté en el momento preciso, ¿no? Y sobre todo, digo, hoy en día nos preocuparemos muchísimo por la seguridad. Entonces, la ingeniería de datos, que tampoco es muy lejana a Business Intelligence, etcétera, pues estamos hablando de que si Business Intelligence fuese al final la aplicación con la que nosotros consumimos datos, en ese sentido hay toda una plomería detrás de estas construcciones, ¿no? Y la ingeniería de datos va a hacer referencia a esos puntos. Habiendo entendido eso, platicaremos entonces de la famosísima inteligencia artificial que combines en este eje lo más al futuro y lo más intenso en datos, y particularmente es este campo donde se integran muchísimas habilidades. Alguien ahorita mencionaba visión computacional, por ejemplo. Oye, cómo hacer una segmentación con fotografías, ahorita traemos algunos ejemplos de eso. También a lo mejor cómo utilizar estos chatbots o estas inteligencias que ya son hasta cognitivas, como el famoso ChatGPT, que es una clase de inteligencia. Y en este sentido, mucho de lo que utilizamos ahora en los coches, ¿no? Con los Teslas, con la conducción autómata, etcétera, pues bueno, también integra algo de inteligencia artificial. En las empresas en realidad se está viendo un poco más el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina son en estas apuestas arriesgadas que hacen algunos negocios por realmente el uso de información histórica, ¿no? El uso de información histórica o el uso de un refuerzo que le pueda ayudar a un modelo a clasificarse, a reordenarse, ¿no? A partir de estos datos históricos normalmente podemos construir clasificaciones, predicciones. Por ejemplo, es muy común tratar de saber cómo segmentar a los clientes, a los pacientes o, por ejemplo, cómo segmentar a los usuarios dentro de plataformas. Si yo quisiera hacer esa segmentación, probablemente voy a tomar en cuenta todos los datos disponibles, ¿no? Que tenga de un usuario, desde los demográficos, socioeconómicos, el tema también de las ocasiones de uso, el tema también de los horarios de frecuencia de visita, y a través de esa mezcla de variables, de datos, algunas controladas, algunas no controladas, pues voy a poder tener una regla de asignación para mis usuarios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? Les decía de la inteligencia artificial, que realmente dentro de la inteligencia artificial hay muchos subgrupos de aplicaciones, pero en este caso les estoy poniendo una imagen satelital. No sé si alguno de ustedes logra identificar qué estamos viendo en esta imagen satelital. Le voy a poner un poquito de zoom, a ver si por aquí logran ver de qué se trata, ¿no? Prácticamente hay un sistema al cual nosotros le cargamos diferentes posiciones geográficas en México, y ese sistema nos va a contabilizar los coches, no con toda la precisión del mundo, como pueden ver del lado izquierdo está la base que usamos de entrenamiento, porque cuando haces este tipo de modelos tú tienes una base de datos etiquetada. Entonces digamos que esta base de datos una persona la etiquetó manualmente para que entonces nosotros podamos predecir del lado derecho. Pero ustedes, ¿para qué tipo de cosas creen que se utiliza estas selecciones, ¿no? Estas imágenes o esta detección y conteo de coches? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? Si quieren abrir el micrófono, no hay problema. Ahí luego, el ingenio de la ciencia de datos, la mayoría de las veces, o de la inteligencia de negocios, es saber cómo uso el dato, no tanto generarlo, ¿no? Por aquí tráfico, administración de tráfico, colocan aquí. Administración del tráfico, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Voy a hacer un ejemplo muy rebuscado y ahorita voy a hacer un ejemplo un poquito más aterrizado. Vamos a suponer que este es el estacionamiento de una tienda como un Walmart, ¿sale? Si yo tengo fotos del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y veo que su estacionamiento se está, en lugar de llenando de más carros, se está vaciando, ¿qué va a pasar con el precio de esa acción? ¿Y qué va a pasar con las ventas de esa tienda? ¿Me siguen? Si yo tuviera que saber hacia dónde crece la mancha urbana y poder ubicar mi nueva sucursal, puedo entonces empezar a hacer un conteo automatizado de carros, etcétera, ¿no? Entonces,
son algunos de los ejemplos en donde en realidad cuando hablamos de inteligencia de negocio, pues en realidad la inteligencia se le tiene que dar a lo mejor el uso o el aprovechamiento que una persona quiere darle con una buena decisión, pero son preguntas que se pueden resolver con alguna de estas técnicas. Y del lado derecho, por ejemplo, cuando vemos el tema de aprendizaje de máquina, aquí quise poner un ejemplo para que nos quede todos súper claros de la parte del Waze. Entonces, la parte del Waze es un claro ejemplo de cómo a través de sensores, a través de millones de datos que pueden ser recolectados desde satélites, desde obviamente GPS que están en nuestros coches o en nuestros dispositivos, pues estamos retroalimentando, ¿no? Y entonces usando datos históricos de cómo estuvo el tráfico la semana pasada, los fines de semana, etcétera, pues puede entonces casi en tiempo real, ¿no? Actualizar y tomar en cuenta esto. Entonces, después de haber revisado estos casos, el caso de McDonald's, que ahorita les mostraba al principio, ¿es un caso de Business Intelligence o no es un caso de Business Intelligence? Bueno, ¿se oye, Ajá. perdón? Sí, sí, adelante, doctor. Mira, cuando estamos hablando de inteligencia, a mí lo que me gusta comentar es, inteligencia es la habilidad que tienen las especies en mayor o menor grado para resolver problemas. Entonces, esa base me gusta mucho. O sea, lo que se trata es de resolver problemas y inteligencia de negocios es resolver problemas de negocio. Entonces, a final de cuentas, mucho cae en esto. Estamos tratando de resolver un problema de negocio. Yo creo que sí es definitivamente un problema de negocio. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, ahí va un voto sí. Si alguien dice que no, que diga lo contrario, cae para siempre, ¿no? En realidad, justo creo que es bastante adecuado el tema de interpretar la inteligencia de negocio como caso. También ahorita hay una apuesta hacia un nuevo área, ya ven que les gusta ponerle nombre a todos, que se llama ciencia de negocios. No sé quién lo haya escuchado, ¿no? Pero este Business Science, ¿no? Que es como una nueva mezcla de todo lo que queremos agregar de ciencia de datos, pero enfocado solamente en el negocio, ¿no? Entonces aquí vendrán algunos casos. Al final de cuentas, a mí me llama muchísimo la atención este cuadro, porque este cuadro, justo cuando venimos a platicar de todo lo que le podemos exprimir al Business Intelligence, pues realmente tocamos una parte de todo lo que tiene que ver el mundo de la analítica, el mundo de los datos y sobre todo cómo dirigir proyectos de negocios que tengan como habilitador el dato y no tanto cómo dirigir proyectos de datos que tengan como habilitador el negocio. Me explico. Entonces hay que entender que la fuerza habilitadora detrás de esto, como una caja de herramientas que antes a lo mejor tenía solamente el área de TI, el área de Contraloría o el área de Estadística, ahora tiene un área más y esa área de inteligencia de negocios nos va a ayudar a habilitar un nuevo espectro de proyectos, ¿no? Algunos casos, digo, más novedosos son seguramente cuando vean ustedes cómo se llenan esos anaqueles en las tiendas. Hoy son procesos súper manuales. Ya decía Lalo hace rato que la gente hacía encuestas a mano. Bueno, pues a lo mejor en un par de años se nos iba a ser súper raro que el promotor llegara a la tienda y tuviera que estar viendo qué anaquel está vacío para rellenar, ¿no? O del lado de derecho, algo que me parece súper sofisticado es la otra vez esta aplicación donde pido a veces comida y cena porque me da flojera cocinar, pues me hace sugerencias súper precisas y es que en realidad ellos están diagnosticando cada platillo, sobre todo los ingredientes. Si estoy cambiando en un régimen, ¿no? Y a lo mejor estoy dejando de consumir carne, lo van a saber de primera mano porque van a descomponer cada ingrediente dentro de mis platillos, ¿no? Y entonces a partir de codificarlo y hacer una aplicación con inteligencia de negocios, pues realmente van a poder llegar asociarme. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahorita? Quiero conectar los puntos. Quiero empezar a conectar los puntos con ustedes porque Coco les prometió que yo venía a platicar de mi experiencia en inteligencia y negocios y hasta ahorita quería poner a todos en el mismo piso de entendimiento. Vamos a conectar algunos puntitos. La experiencia en esto es que cuando tú quieres entrar a hacer inteligencia de negocios, tienes que aprender todo lo que está aquí en la pantalla. Eso te dicen, o eso muchas de las veces te espanta, ¿no? Y creo que no es realmente necesario hoy en día. Hoy en día muchas de estas herramientas son útiles, pero no indispensables. No todo tiene que estar dormido en un solo rol. En realidad la colaboración y diferentes roles son los que te ayudan a construir proyectos maduros, donde una persona que hoy conoce el negocio puede empezar a participar en proyectos de inteligencia de negocios con el mismo conocimiento que tiene de negocio, pero entendiendo cómo los datos le pueden habilitar soluciones a través de conocer qué tipo de algoritmos existen, qué tipo de
paqueterías de código, qué tipo de grafos, cómo funcionaría una solución, donde hoy tienes que hacer una, a lo mejor, labor muy repetitiva, manual, y donde hay una posibilidad de automatizar y sobre todo encontrar a veces en esos datos algunas anomalías que a simple vista no son tan claras, pero después de integrar algo de estadística, pues pueden ser muchísimo más joviales encontrar. Ahora, creo que también en estos años, más o menos 8 o 10 años haciendo algunos productos de inteligencia, les quiero contar que me he convencido a la fuerza de que el simple producto como tal, la tecnología no es suficiente, ¿no? ¿Y a qué me quiero referir? El producto tiene que estar cubierto y blindado de ciertas condiciones que el negocio te manda o te gobierna. Por ejemplo, del lado derecho, en este sentido, estoy mostrando lo que tendría que ser una infraestructura. Claro, tiene que existir como tal una arquitectura, un servidor, tiene que el tablero, que la gestión de proyectos, que los accesos, que administrar usuarios, que si lo pongo en una handheld o no, eso tiene que existir, pero es un hecho. En realidad lo que está destacando y lo que hace que un producto pueda sobrevivir a lo largo del tiempo en una compañía es entender cómo puedes mantenerlo con los mismos estándares de calidad que ya tiene el negocio, cómo puedes seguir integrando fuentes primarias, secundarias, cómo le puedes habilitar a diferentes áreas de la compañía que puedan consumir tu producto, cómo les habilitas capacitaciones, cómo haces una gran promoción interna y cómo consigues sponsors que puedan ser ejecutivos, que puedan ser otras áreas y escalable. Entonces, realmente creo que esto es algo de la experiencia que normalmente no lo vas a encontrar. Uno de los casos muy específicos donde me ha tocado participar son en áreas de expansión. Les quiero contar que esta cafetería canadiense, ¿no? Ahora que estaba intentando obtener una receta, pues finalmente se le desarrolló un producto de inteligencia y este producto de inteligencia tomaba en cuenta donde sus mejores ubicaciones estaban hoy contextualizadas. Entonces nosotros identificamos si una buena ubicación está cerca o lejos de su competencia, está cerca o lejos de una joyería, de una casa de empeño, de una parada de autobús. Y a partir de encontrar los patrones de expansión, es decir, las zonas grises donde hay condiciones para que puedas vender muy bien, pero hoy no tienes una ubicación, pues realmente puedas justamente crecer, ¿no? Este es un caso de inteligencia de negocios que al final termina con un producto y creo que si tienen, digo, lo pongo en la mesa por si tienen preguntas y obviamente para que al final de la charla podamos hacer un Q&A. También estamos trabajando, por ejemplo, en productos con clústeres y cámaras. Para quienes son de Nuevo León, en Nuevo León tenemos una gran bondad y es que muchas de las industrias están organizadas en cámaras de negocio, en clústeres. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? Que sin duda hay una abundancia de compañías que requieren inteligencia y no existen esos datos de manera organizada, no existen esos monitores. Entonces, crear observatorios de datos, por ejemplo, una categoría que logramos fomentar en turismo con el clúster de turismo de Nuevo León, pues realmente nos ayudó a impulsar muchísimo un monitor en donde integráramos vuelos, hoteles, turoperadores, cadenas de valor. Y entonces, a veces el mejor proyecto de inteligencia de negocios comienza dando visibilidad de lo que tienes, de lo que no tienes y los realmente procesos que tienes que generar para que el dato de buena calidad pueda ser monitoreado. Y una vez poniendo eso en la mesa de los tomadores de decisiones, créanme que no es que vas a responder a todas las preguntas, sino el mejor proyecto de inteligencia de negocios es el que te hace formularte preguntas que antes no tienes claras. Y en este sentido creo que es muy válido que puedas sembrar un proyecto de eso. Entonces, mi nombre es Pedro Vallejo, yo soy del equipo de Atlas, les dejo estos 2 regalitos. Si les gustan los podcasts, si les gustan los libros, aquí tenemos uno que otro QR aquí para compartir y pues el tiempo que queda, Coco, si me permiten ahí para chit chat, para Q&A y cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Muchas gracias.